Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad, déjenme presentarme. Quien les saluda es el doctor Christian Williams Vilches Malpartida, quienes vamos a compartir en esta clase de Derecho de las Personas con Discapacidad. Sí, soy magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad y para mí es un gusto para poder empezar y conocer un poco más de lo que nosotros ya sabemos respecto al derecho de las personas. Sí, en esta oportunidad y en esta situación vamos a poder plantearnos una idea inicial y como una pregunta podamos saber qué es la discapacidad, pues, ¿no? ¿Sabían ustedes que la discapacidad no está en la persona, sino muchas veces en las barreras que impone la sociedad? Bueno, me gustaría que ustedes, dentro de la comodidad, del lugar donde se puedan encontrar, puedan resolver esta consulta, este interrogante, pues, ¿no? Que es muy bien mencionar para el desarrollo de nuestras sesiones y para poder iniciar de esta manera motivadora, pues, con una reflexión. Y la pregunta, pues, cae por sí sola. No es muy importante poder entender el significado, pues, ¿no? De este interrogante. ¿Sí? Esta asignatura generalmente pueda estudiar la protección jurídica y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú y en el mundo entero. ¿M? Sabemos muy bien que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenemos ahí, como les acabo de mencionar, la Convención sobre los Derechos de las Personas, ¿no? Que es un tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas, quien a su vez pues, ha podido adoptar ya desde el año 2006, ¿no? Aquí, dentro de lo desarrollado, se establece pues algunos estándares legales en todo el mundo de manera global para proteger ciertos derechos y principalmente, pues, ¿no? Lo que ya nos dice y nos menciona el Código Civil y en sus diferentes modificatorias, la dignidad de las personas y lo que nos conlleva, pues, al desarrollo de esta materia a las personas con discapacidad. Y promover, pues, ¿no? La plena inclusión y participación de la sociedad en igualdad de condiciones. Pues, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Ya en nuestro Código Civil, pues, durante todos los años ha surgido muchas modificatorias y ya se tiene que puntualizar este aspecto de igualdad de condiciones para ¿no? La Convención pues, ¿no? Interamericana ha sido ratificada por más de 180 estados, ¿no? Y aquí se ha convertido en uno de los tratados de derechos humanos más ampliamente aceptados. A su vez, esto también ha servido para que otros países puedan inspirarse, pues, ¿no? En sus reformas legales, políticas públicas, así como también lo podamos desarrollar y ver de esa manera, para que a su vez estas políticas públicas puedan ser inclusivas, que es lo que se requiere, y de mayor visibilidad en las personas con discapacidad, no solamente acá en el Perú, sino a todo el mundo, ¿no? Eh, Igualmente podamos definir qué es lo que nosotros conocemos como discapacidad, pues, ¿no? Entonces, podamos nosotros inicialmente poder desarrollar un breve concepto, pues, ¿no? La discapacidad, pues, es una condición, ¿no? Que surge en la interacción entre una persona con una deficiencia, puede ser netamente física, mental, intelectual, sensorial, y bueno, algunas barreras del entorno que puedan limitar algún momento a la participación plena y efectiva dentro de una sociedad. Y ahí, pues, precisamente cobra bastante vida lo que nosotros conocemos dentro de la protección del Código Civil, ¿no? Y los derechos humanos. También nosotros podamos notar que existen diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Tenemos esta discapacidad, puede ser física, motora, sensorial, pues, ¿no? De repente, una discapacidad netamente visual o auditiva, ¿no? Intelectual, psicosocial, o bueno, múltiple, pues, ¿no? También podemos verlo de esa manera. Dentro de lo que nosotros nos concierne a la legislación peruana, podemos mencionar que dentro del Perú, del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, esto es bastante conocido como el CONADIS, pues, ¿no? Quien sus siglas pues desarrollan la protección y el desarrollo de estos tipos múltiples de discapacidad que puedan surgir en una persona, ¿sí? El CONADIS es el organismo público peruano, pues, ¿no? Responsable de poder promover, coordinar, supervisar las políticas nacionales en materia de discapacidad, ¿no? Esto va a actuar como un ente rector dentro del Sistema Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad y depende también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Sí? Algunos modelos históricos en el derecho, también, pues, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los años, el derecho ha tratado a la discapacidad desde distintos enfoques y modelos. ¿Sí? Eh, Tenemos el modelo de prescindencia, ¿no? Entonces, este modelo, podamos nosotros, es posiblemente el más antiguo, ¿no?
el que nosotros podamos nosotros visualizar actualmente en nuestra diapositiva, ¿no? A lo largo del tiempo, el derecho ha tratado, pues, este tipo de discapacidad. La persona con discapacidad era considerada en esos tiempos, de acuerdo, pues, a este tipo de modelo, como una persona incapaz, ¿no? Improductiva o incluso una carga dentro de la sociedad, que es lo bueno, como en algunos tiempos, pues no se podía determinar de esa manera. El derecho permitía su exclusión, ¿no? Recordemos los inicios de los antiguos códigos civiles, limitando su participación, negándole derechos civiles, negándole pues derechos políticos. Aquí predominaba mucho la sustitución total de la voluntad, ¿no? Y ahí pues su nombre, ¿no? Modelo de presidencia. Entonces, también dentro del desarrollo de de los demás modelos, nosotros podamos, también, bueno, y algunos tipos, ¿no? De características claves, ¿no? Que nosotros tenemos ahí presentes en la diapositiva, ya lo hemos mencionado: exclusión social, negación a la educación, bueno, medidas, internamiento forzoso, separación social, y tenía como una consecuencia jurídica la ausencia de protección igualitaria y legitimación de prácticas segregadoras, ¿no? También podamos nosotros ver el modelo médico o rehabilitador, ¿no? Entonces, aquí ya entra a actuar bastante lo que es la medicina. Aquí la discapacidad se entiende, de acuerdo a este modelo, lo que estamos mencionando, que lo toma como una enfermedad, una deficiencia individual, ¿sí? El objetivo dentro de este modelo, estamos generando un poco de historia, recordar cómo se veía de acuerdo a cada modelo, ¿no? El objetivo era corregir o normalizar a la persona mediante tratamientos, ¿no? O rehabilitación. Rehabilitación, o sea, se consideraba que estas personas, ¿no? Dentro de este modelo, como una enfermedad, ¿no? Es lo que nos explica, pues, este tipo de modelo. Aunque, bueno, evidentemente presentó un avance frente a la exclusión social, seguía centrando el problema en la persona y no en la sociedad, ¿no? Entonces, hubo un avance significativo. Sin embargo, de acuerdo, pues, a lo que nosotros ya conocemos dentro de la historia, centraba y seguía, pues, concluyendo de que el defecto venía pues de la persona y no en la sociedad. También, bueno, algunas características claves que podamos nosotros ver también en nuestra diapositiva: un enfoque en la persona como un sujeto de intervención médica. El objetivo era la normalización médica de tratamientos, terapias, ¿no? Adaptaciones individuales. Bueno, tenía ventajas, como lo mencionábamos hace un momento, otorgó bastantes avances a la salud, ¿no? Prótesis, terapias, una serie de situaciones. Limitaciones, como vemos ahí, invisibiliza barreras sociales, reduce derechos dentro de la necesidad clínica, ¿no? Entonces, eso es, doctoras y doctores, lo que nosotros vamos viendo como que son los modelos. También tenemos un modelo social, ¿no? El modelo social cambia un poco lo que es ya el enfoque. La discapacidad no solo eh, en la persona, ¿no? Sino dentro de las barreras físicas y actitudinales que impiden su participación, ¿no? El derecho empieza a hablar de accesibilidad, eliminación de barreras, igualdad de oportunidades, ¿no? Ya entra un poco a tallar el aspecto netamente social en cuanto a su participación importante dentro del entendimiento de estas figuras o estos modelos. ¿Sí? Y también tenemos un modelo de derechos humanos, ¿no? Que es el modelo actual, es el que tenemos. Hemos recordado un poco de historia al respecto y para poder comprender cómo es que se lleva a cabo dentro de lo largo de los años, ¿no? El paso del tiempo, este tipo de modelo. Tenemos actualmente un modelo que predomina actualmente y es el modelo de derechos humanos, ¿sí? Que es el modelo actual y el que estamos visualizando actualmente dentro de nuestra diapositiva. eh, el enfoque netamente vigente por Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Aquí se reconoce plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y promueve apoyos para el ejercicio de sus derechos. ¿M? Se basa principalmente en la dignidad de la persona, autonomía, inclusión y no discriminación, ¿no? Eh, en cuanto a la evolución del abordaje de la discapacidad en el derecho, ¿no? Históricamente, el derecho peruano ha considerado a la persona con discapacidad, bueno, en sus años, pues, ¿no? Como absolutamente incapaces y, bueno, como ya lo hemos explicado hasta hace un momento, sustituyendo su voluntad mediante interdicción, nombramiento de un curador, pues, ¿no? ¿Esto qué significaba? Que no podía ejercer plenamente sus derechos civiles. Con el paso del tiempo, esta visión ya cambió. Códigos penales que predecieron al actual Código Civil, perdón, Código Civil, eh, explica mucho esto, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿no? Esta visión ha cambiado.
¿sí? La gran transformación se dio con la influencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que tanto influyó, pues, ¿no? Al cambio y a la mejora, ¿no? Dado de que eso reconoce plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones. Y así como muchos países, el Perú en lo particular ratificó esta convención a través del Congreso de la República. ¿Mm? Se reformó el Código Civil peruano, que es lo que hemos venido mencionando hasta hace unos minutos, eliminando el sistema de interdicción como regla general, ¿no? Y adoptando el modelo de capacidad jurídica con apoyos y salvaguardas. ¿Sí? Entonces, hoy el enfoque se basa en principios fundamentales, principalmente igualdad y no discriminación, accesibilidad, ajustes razonables e inclusión social, ¿no? Eh, el derecho de doctoras y doctores ha evolucionado de un sistema que sustituía la voluntad de la persona a uno que respeta su autonomía y brinda apoyos para ejercer sus derechos plenamente. Parte de esa base, parte de esa premisa, ¿no? Entonces, eso, doctores, como introducción, una manera general para poder entender este concepto, ¿no? Y para poder un poco involucrarnos dentro de esta materia que es importante, de esta asignatura que es derecho de las personas con discapacidad y poder generar, pues, ¿no? En ustedes y en la sociedad en general, como estudiantes y futuros abogados, el derecho y la igualdad ante la ley. Sí, doctoras y doctores, es importante descartar que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú no es solo un avance doctrinario, que podamos estudiarlo en aulas, sino una realidad respaldada por un sólido marco normativo, ¿no? Esto se fundamenta, ¿no? Eh, en la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Es un instrumento netamente internacional, con rango constitucional en el orden interno que redefine pues, ¿no? la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos, que es el actual modelo que nosotros tenemos, ¿no? Hoy en día. ¿Sí? A nivel nacional, lo podemos encontrar también en la Constitución Política del Perú, ¿no? La Ley 29.973, la Ley General de las Personas con Discapacidad y las múltiples reformas del Código Civil, en la cual reconocen la capacidad jurídica con apoyos y salvaguardas, ¿no? Estas normas se consolidan en el principio de la dignidad humana, ¿sí, doctores y doctores? Igualdad y no discriminación, reafirmando el compromiso del Estado con la sociedad verdaderamente inclusiva y accesible, ¿no? Estudiar los derechos de las personas con discapacidad no es solo analizar, pues, ¿no? Estudiar normas, sino comprender el cambio del paradigma, ¿no? De la exclusión, de la inclusión, de la sustitución de la voluntad al respeto por la autonomía. ¿Mm? Así, doctoras y doctores, los invito, pues, ¿no? Como futuros abogados, tenemos el deber de promover una justicia accesible y sobre todo inclusiva. Muchas gracias.